Bueno, pues buenos días. Vamos a seguir con nuestra jornada, remitiéndonos a las conclusiones, si las podemos llamar así, de los 4 grupos de trabajo o talleres que tuvimos ayer, y después me tocará a mí hacer una síntesis apretada de aquello que no vi, ¿no? Como decía en el taller de ayer, un acto de fe, ¿no? Tendréis que tener. Bueno, voy a empezar, si me lo permite Raúl, aludiendo al primero de los talleres que coordinamos Cristina Calvo y yo, toda la presentación que traigo es esta que veis aquí. La gente que participó en el taller sabe a qué se refiere. Esto que veis aquí es una base de datos representada visualmente. Una base de datos en la que los que estábamos presentes creamos una serie de categorías relacionales entre nosotros, la pertenencia a la misma universidad, la pertenencia al mismo grupo de investigación, haber publicado conjuntamente, y la más interesante, pero más opaca de todas ellas, la oscura, la gente que mantenía entre sí secretos o compartía, digamos, alguna idea o sobre todo algún secreto o alguna cuestión no confesable. Obviamente eso no se debatió. El objetivo de esa dinámica, como del conjunto de las que hicimos, una parte más teórica y después una parte más colaborativa, más de evaluación de proyectos, que es lo que realmente estuvimos haciendo, los propios y ajenos, utilizando como excusa unos premios de visualización, bueno, unos premios de humanidades digitales que convoca a la Universidad de Newcastle. Estuvimos haciendo una evaluación sobre una serie de parámetros que no vamos a describir aquí y que, digamos, como principal conclusión, porque era mucho material que estuvimos manejando, utilizaremos la intranet para, digamos, difundir todos aquellos links, todas aquellas evaluaciones, todas las lecturas que iban detrás de la presentación que nosotros hicimos, para que podáis inspiraros. Así que os invitamos a que entréis o os apuntéis en la intranet, ahora que ya podemos desbordar los grupos y podemos participar de todos ellos. Quizá la principal conclusión, sin terminar de concluir nada, porque es muy difícil en 4 horas hacerlo, en nuestro caso, que era la visualización de datos, yo creo que llegamos más o menos al consenso de aquello que otros que saben más han dicho antes, y es que la visualización de datos, como le sucede a las humanidades digitales, no es algo muy concreto, sino es más bien algo muy abierto y en el que participan distintos conceptos que además apelan a cosas que son bastante diferentes entre sí, aunque estén interrelacionadas. Una de ellas es, que yo creo que en esto lo compartimos con el taller de comunicación, es que es una herramienta para visualizar información, para hacer visible la información y las conclusiones de investigaciones, por poner el caso. Esto también, digamos, que se hace a través de esa fase de divulgación, aunque la visualización de datos quizá pertenezca más al campo de la transferencia, y en una segunda pata, que es la que a algunos nos interesa más, también como un sistema de representación y un sistema heurístico, un sistema de investigación en sí mismo. Es decir, más allá de los sistemas tradicionales de análisis de datos o de reflexión especulativa, también la visualización de datos puede funcionar, y de hecho funciona. Nos lo vimos con muchísimos ejemplos que estuvimos trabajando ayer, sobre todo los ejemplos que están mal hechos, ¿no? Las malas visualizaciones de datos que o confunden o directamente, como veíamos una publicitada por Elon Musk, que nos enseñó Cristina, directamente atacan a los principios de los derechos humanos y a cualquier principio de sensatez, ¿no? Por no decir que es abiertamente racista, ¿no? el tuit de este personaje. Herramienta de visualización, de difusión, herramienta de interpretación. Por supuesto, todo el campo, que esto es la parte que menos trabajamos, todo el tema de las aplicaciones, que aquí va desde los lenguajes de programación hasta las comunidades donde se comparte, como GitHub, se comparten lenguajes y procesos de programación. Es decir, hay herramientas enormes. Como decía Cristina, lo que nosotros quizá mejor dominamos, porque nos es más cercano, son todo el tema de protección intelectual, hasta cierto punto, porque después nos echamos en manos de las majors, ¿no? del conocimiento. Pero bueno, todos los sistemas de licencia, de compartir conocimiento, quizás es lo que más nos suena, pero eso es solo la punta del iceberg de un enorme mundo que tiene que ver con la tecnología y en el que estamos en mantillas, ¿no? Que ahí se sumará la inteligencia artificial, que de hecho ayer apenas hablamos de ella, aunque salió por supuesto también el tema.
Y una de las cuestiones que nos interesaba más, o dos de las cuestiones que nos interesaba más, y con esto termino, era que la visualización de datos concretamente dentro de las humanidades digitales era un espacio de conexión entre ciencia y arte, entre diseño e ingeniería, entre pensamiento erudito y pensamiento teórico, que es sumamente interesante para explorar, sin olvidar nunca esa parte de diseño que nosotros pusimos siempre delante en el caso de ILAME y que yo creo que en otros proyectos hermanos de EC está, ¿no? Está presente. Y por último, y una de las cuestiones que quizá van a ser conclusión para después, es que en el caso de la visualización de datos asistimos a comunidades, Pelagios puede ser una de ellas, GitHub es otra distinta, de otro, es más compartir programación. Bueno, hay muchas comunidades de gente, EC es una que están haciendo, una comunidad de personas haciendo cosas parecidas y haciéndolas en red. Una comunidad que, si se lo propone, pues es una comunidad también de ética y de práctica, ¿no? Y esta es una conclusión también muy importante, yo creo que, al menos de nuestro taller. No sé si lo he resumido bien, las que estuvisteis, sí, está bien. Bueno, ahora le toca hacer esta misma, no sé si 5 minutos, 10 minutos, ¿cuánto tenemos? 10 minutos, bien. A Raúl Villagrasa. A ver, ahí lo tienes. El nombre de Kaich. ¿Dónde está Kaich? No lo veo. Ah. Bueno, egunon a todas y a todos. Bueno, para nosotros ha sido un placer coordinar la sesión de trabajo de ayer en un ambiente distendido y juntarnos con colegas de diferentes edades, niveles académicos y disciplinas, muchos de los cuales, es cierto, no tenían conocimientos básicos de geolocalización, pero sí muchas ganas de aprender. Me disculparéis que lea brevemente estas conclusiones. Voy a utilizar las típicas excusas de que no quiero pasarme del tiempo y de que no quiero dejarme nada, pero vale, permitidme que lo haga así. Ahí está. Bueno, partíamos Ekaich y yo, más que con un perfil técnico y especializado en la geolocalización, partíamos más que, como decía, con este perfil técnico, con nuestra experiencia de cursos, de lecturas y sobre todo el haber desarrollado estos años sendos visualizadores online, como son el de Valer Más y Retos, el primero para el estudio de la violencia banderiza bajo medieval en tierras vascas y el segundo para las redes hospitalarias en épocas medieval y modernas. Tratamos de inculcar en nuestros compañeros la necesidad de situarnos en este variable mundo de la geolocalización, ¿no? ¿Cuál es la necesidad que tiene cada uno? Si queremos o necesitamos un mapa, ¿cuál es la finalidad de este mapa? ¿Estamos en un plano simplemente de visualización y a lo mejor análisis de datos, o estamos en el plano de hacer cálculos avanzados con estos datos? Y dependiendo de cuáles son las respuestas a estas preguntas, quizás necesitemos o no los sistemas de información geográfica, o quizás no. Lo digo porque muchas veces nos hemos obsesionado con determinadas herramientas que a veces están muy de moda, están muy en boga, pero a veces nos centramos más en las herramientas que lo que creemos que es más importante, que son las preguntas de investigación. Utilizábamos la metáfora de que realizar este tipo de ejercicio a veces es construir la casa por el tejado, cuando a veces nos obsesionamos, con este caso, con el GIS o con otro tipo de herramientas. Y bueno, a modo de conclusiones, más que proporcionarlas nosotros, hemos optado por dar voz a los compañeros que ayer nos acompañaron y sobre todo a recoger las ideas que se dieron en los últimos 15 minutos. Por ejemplo, Yanire y Dorleta destacaron el potencial educativo y divulgador de los visualizadores web que acabamos de mencionar, pensando siempre en los públicos, en los targets y en un marco mayor, que es la democratización del conocimiento. Y de cara al futuro, hablamos y reflexionamos sobre cómo nos gustaría que se desarrollara la georreferenciación en humanidades, y creemos que tenemos que hablar de al menos 2 velocidades en este contexto de humanidades en común, ¿no? A la larga, yo creo que Andrea lo manifestó de forma muy directa. Dijo algo así como que tengo compañeros en el departamento, en la facultad, en la universidad, en el proyecto, que me ayudan con la paleografía, me ayudan con la bibliografía, con las estancias, con la burocracia, etcétera, pero no hay un soporte técnico especializado y continuado en las universidades. Por tanto, muchas veces nos vemos como investigadores en una isla, en el océano, rodeados de datos y completamente perdidos.
En el medio plazo nos quedamos con la coincidencia de Miguel, Aitor y Andoni, que coincidían en que quizás para avanzar en el cálculo sistemático de los datos y para rentabilizar el tiempo que tan escaso tenemos, quizás qué podemos aportar a Humanidades en Común y qué nos puede aportar Humanidades en Común, y son principalmente crear o aportar conjuntos de datos estandarizados reutilizables, muy elementales y que nos permitan construir sobre ello algo nuevo. Construir y pensar, por ejemplo, a partir de ahora, como doctorandos o como directores de tesis doctorales o de proyectos o de investigaciones menores o artículos quizás, que esos resultados no solo se compartan a través de publicaciones escritas, sino que también utilicen y proporcionen al resto de colegas paquetes de información georreferenciada. Una capa básica de la población del Reino de Aragón de 1495 según su fogaje más importante. Una capa de las iglesias románicas del País Vasco, una capa con las fortificaciones entre reinos peninsulares, una capa con la tipología jurídica de los principales topónimos, las aldeas, las villas y las ciudades. Y esto enlaza justamente con el primero de los retos que marcó Agustín Gamir en una de las lecturas que realizamos estos días y que debatimos ayer. No tenemos, en general, en Humanidades, información estructurada, y si la tenemos, rara vez se comparte. Y eso es un auténtico freno a nuestras investigaciones, ¿no? Si cada uno de los doctorandos, por ejemplo, aquí de Historia Medieval de la Universidad del País Vasco, tiene que hacer una nueva capa, que siempre son las mismas capas, pues quizás deberíamos avanzar en esa dirección. A modo de cierre, nos quedamos con las palabras de Javier, cuando dijo que muchas veces se ha encontrado abrumado delante de la pantalla para encontrar lo que necesitaba ante la inmensidad de Internet. ¿Qué programa utilizar? ¿Dónde obtener la información? ¿Cómo descargarla? ¿Cómo utilizarla? Y que, en definitiva, cuando ha llegado a buen puerto siempre ha sido por la conexión humana de quien le ha ayudado, aconsejado o compartido tiempo y recursos. Y creemos que no cabe duda, si estamos hoy aquí dando forma a este dispositivo colaborativo de ciencia abierta, es por las conexiones digitales revestidas de humanidad. Gracias. Qué bonito eso, muy poético. Las conexiones digitales, muy bonito. Muy poético. Lo voy a apuntar aquí. Conexiones digitales. Bueno, continuamos con el grupo de divulgación de redes sociales, después de el de Data Viz, el de visualización de datos y el de georreferenciación, y lo va a hacer una de las coordinadoras del taller, Ana Galdós. Vale, bueno, empiezo. Nosotros, antes de empezar la jornada, bueno, trabajamos un poco en el foro. Aprovechamos la plataforma, bueno, la web de EC, y colgamos una serie de artículos que considerábamos que eran interesantes para luego generar un debate. Y hicimos también, bueno, nos presentamos, lógicamente, e invitamos a los participantes, bueno, pues a que hicieran sus presentaciones para conocernos antes. Y luego también pusimos algunos ejemplos de divulgación que considerábamos que eran interesantes, pues para que empezara a calentar. Y también colgamos una encuesta para saber qué tipo de redes sociales utilizábamos, con qué frecuencia y cuál de todas ellas era la más interesante, ¿no?, para ellos. Y una vez en la jornada, bueno, presentamos nuestro plan de trabajo, que nuestra idea era sobre todo debatir, ¿no?, hablar sobre nuestra experiencia, pero también conocer la experiencia de los demás. Y bueno, de lo primero que hablamos fue de los resultados de la encuesta. Era una encuesta muy sencillita. Y bueno, pues vimos que lógicamente todos utilizábamos las redes sociales, que usábamos diferentes redes sociales, y esto nos dio pie a hablar sobre, bueno, la cantidad de redes sociales que hay y de las ventajas, desventajas que cada una de ellas tiene. Y debatimos sobre si era necesario tener en cuenta estas ventajas, desventajas y tener en cuenta la audiencia a la que va dirigida, pues para divulgar, ¿no?, para hacer una selección de redes sociales, porque no es lo mismo divulgar a través de Instagram que Twitter. Entonces, la necesidad de adecuar el contenido a cada una de estas redes sociales. También hablamos mucho de Wikipedia, de lo importante que es Wikipedia y que bueno, pues a nivel académico que estemos ahí, ¿no? Pero también el problema que genera el no tener autoría, ¿no? Entonces, que para la gente de la academia pues es un problema. Entonces, no interesa, ¿no? Porque bueno,
pues no da puntos, entonces, pero que sería una buena herramienta para generar conocimiento y mostrar el conocimiento. También debatimos sobre los cambios que se habían producido a través de la divulgación de las redes sociales, ¿no? En la divulgación tradicional se han producido una serie de cambios y, bueno, sobre todo, hay una mayor audiencia, ¿no? Llegamos a un mayor público, también hay una mayor participación de la gente, pero también se han producido cambios a la hora de presentar, ¿no? la divulgación y los contenidos, y tenemos que estar, bueno, pues también innovando continuamente, ser breves, concisos. Y, bueno, creamos también comunidades que hasta ahora no teníamos acceso a ellas, y luego también nos plantea una serie de desafíos, como es la desinformación, ¿no? Tenemos que estar ahí, atentos a la desinformación, que hay muchísima, la simplicidad de los contenidos, que esto genera también problemas, y la privacidad, ¿no? Pues a la hora de seleccionar imágenes, tener en cuenta los derechos de autor, y pues, lógicamente, bueno, pues que muchas veces no podemos mencionar determinados nombres sin permiso. Y hablamos también sobre algunos inconvenientes que generan las redes sociales, y hablábamos de la inseguridad, pero la inseguridad que nos genera a nosotros mismos, ¿no? Porque a la hora de divulgar, pues nos estamos exponiendo, y muchas veces pues queremos comentar algo o interpretar algún dato y nos da miedo pensar en lo que van a pensar nuestros compañeros, ¿no? Y, bueno, pues eso genera una inseguridad, esa exposición. Luego también el inconveniente, bueno, sí, un inconveniente es la simplicidad, que tenemos que ser tan breves que muchas veces pues somos bastante superficiales. Las redes sociales también son un tablón de anuncios, entonces, bueno, comentamos que, claro, al final donde profundizas es en un blog, escribes algo con mayor profundidad y luego, bueno, pues lo retransmites, bueno, lo anuncias, ¿no? A través de las redes sociales. Y, por supuesto, el tiempo es un gran inconveniente, porque al final generar contenido lleva tiempo, ¿no? Y, bueno, cómo gestionas todo eso, ¿no? El estar en todas partes y ser eficiente, relevante. Y luego también hablábamos del cambio continuo que generan que son las redes sociales. Como no conocemos muy bien el funcionamiento de los algoritmos y están continuamente cambiando, ¿no? Entonces no entendemos dónde están las claves de éxito, cómo llegar a una mayor audiencia, ¿no? Cómo actuar para llegar a una mayor audiencia. Y después de debatir sobre el funcionamiento de las redes sociales, propusimos una práctica y analizamos un par de historiadores que tienen muchísimo éxito en las redes sociales y, bueno, pues comentamos dónde podría estar las claves de éxito, ¿no? ¿Por qué estas personas tienen tanto éxito? Y analizamos, bueno, pues los contenidos de estas dos personas. Y, bueno, ya para finalizar, pues a modo de conclusión, cómo vemos el futuro, ¿no? A través de la divulgación de las redes sociales. Está claro que tenemos que estar presentes en las redes sociales porque es una forma de mostrar la importancia que tienen las humanidades. La divulgación tiene que ocupar un espacio dentro de los proyectos de investigación, eso es evidente, pero claro, esto también genera un trabajo. Entonces, ¿quién se ocupa de este trabajo, ¿no? ¿Cómo gestionamos todo este tiempo? Luego, si hay una persona que se dedica a la divulgación, las personas que integran los diferentes proyectos de investigación deberían facilitar la labor de divulgación a esa persona, ¿no? Facilitarle temas o, bueno, para que pueda divulgar y no poner trabas y creer que esa labor es importante. Y luego, bueno, Antonio Lafuente habló de un término, curadores forenses, ¿no? Y de la importancia que tiene cuidar el conocimiento, ¿no? Eliminar ahora que estamos con toda la desinformación, ¿no? Ser capaces de eliminar todo el contenido que es falso y, bueno, cuidar el conocimiento, ¿no? Y esa sería una de nuestras labores también. Y, por supuesto, lo de cómo vemos el futuro, el problema, sobre todo, de gestionar, ¿no? Gestionar todo esto, el llegar a todo. Y ya estaría. No sé si he ido muy rápido. Muy bien. Eran muchas, ¿no? Pero bien, ¿no? No, muy bien, muy bien. La partida es Vale. Bueno. No, pero no quiere tener Bueno. esa puntilla. Bueno, vale. No pasa nada. Y para terminar, pues tenemos el grupo de las inteligentes, ¿no? De las inteligentes y las generativas. Venga, adelante. Bueno,
Egunon guztioi. Bueno, como estamos en un medio de mucho internet y Teresa siempre me hace pensar en etiquetas de internet, pues si tuviera que dar una etiqueta a la reunión de nuestro grupo, os diría: Houston, tenemos un problema. Bueno, Houston, tenemos un problema, fijaos que son 3 palabras y un conector, ¿no? Problema, pues sí, es una cuestión no resuelta, es una cuestión que crea incertidumbres, que nos da sorpresa, ahí estamos. Tenemos, me gusta también de Houston tenemos un problema, plural, o sea, nos estamos implicando todos o queremos implicarnos todos, no estamos haciendo un acto individual, sino que estamos utilizando un plural. Y Houston, bueno, Houston tenemos un problema, estamos apelando a un centro de autoridad, a un centro de jerarquía, a un centro académico, ¿no? Cuando queremos que algo nos resuelva el problema, ¿no? Es un nodo de autoridad, estamos creando un nodo de autoridad. En la mañana habíamos hablado mucho, había hablado Antonio, ¿no? Y habíamos reflexionado bastante sobre esto. Volveré luego sobre eso, ¿no? Pero bueno, situarnos ante las inteligencias artificiales generativas con un plus y humanidades, fijaos, ¿no? La tarea realmente que se nos encomendaba, ¿no? Bueno, nuestro grupo ha sido grande, estamos encantadas, ha sido plural y ha sido muy generoso, fundamentalmente creo yo muy generoso en ideas, generoso en paciencia, generoso en estar, generoso en el trabajo previo, ¿no? Y en el del propio grupo en la reunión de ayer, ¿no? Hemos sido 20 personas. Desgraciadamente perdimos a un par de técnicos, ¿no? Con los que sí pudimos hablar, ¿no? En tiempo tal, a los chicos de Claría, pero bueno, seguiremos contacto, o sea que el grupo no se ha quedado solo en la reunión de ayer, ¿no? O en el previo del foro o tal, ¿no? Que la herramienta nos facilitó, sino que nos dará un poco de continuidad, ¿no? Digo que muy variado, porque efectivamente había lingüistas, filólogos, historiadores del arte, o sea que... Y bueno, como hicimos, aparte de lo que podría haber ido en las intervenciones en el foro, hicimos una presentación individual, pues eso nos sirvió para centrar un poco más todavía intereses, materiales, perfiles, muy variado, variadísimo, ¿no? Desde bueno, gente con más experiencia, ¿no? En herramientas y con uso específico, y la mayor parte casi en primeras aproximaciones, ¿no? Más interesados que realmente con cultivo específico de esas herramientas, ¿no? Bueno, el foro ha sido activo y sobre todo el foro ha sido interesante, creo yo, que valoró desde el primer momento, gracias a la primera intervención de Fabrizio, uno de los temas de Fabrizio Titone, uno de los problemas fundamentales, ¿no? Que era la preocupación en torno a la educación, bueno, que quizás ha sido uno de los primeros acercamientos que a todos nos interesaba. Se ha resuelto quizá más en el foro que trabajado después en la reunión, por lo tanto lo dejo ahí como insinuado, pero ese ha sido un eje de trabajo, yo creo que más del foro, ¿no? Bueno, ha habido bastantes documentos los que hemos intercambiado en el archivo, ¿no? Me imagino que después pasarán al archivo general. Fundamentalmente aquí, y esto está clarísimo, ha sido por el trabajo fundamentalmente de Teresa y de Nadés, ¿no? Yo no puedo estar más encantada que haber trabajado en esta tríada, ¿no? que hemos generado, ¿no? Porque justo hemos utilizado o hemos querido poner en práctica algo de lo que permanentemente estamos hablando en esta reunión, que es la fusión y el trabajo en diálogo de técnicos y profesionales, de investigadores y técnicos, ¿no? Bueno, pues en este caso me emociona un poco porque realmente es que nos lo hemos pasado muy bien, ¿no? Con nuestros miedos, con nuestra preocupación, con lo que suponía la sesión de mucha responsabilidad, ¿no? Para medir las ignorancias y los saberes, ¿no? Pero desde luego hemos fundido muy bien tres perfiles completamente distintos, hombre, gracias fundamentalmente a ellas, que sí son las que daban el peso, ¿no? Técnico y el peso del conocimiento sobre, como digo, perfiles distintos, pero que era el sostén realmente del taller, ¿no? Yo he sido el conector, ese Houston tenemos un problema, problema para conectar las palabras, ¿no? Bueno, Teresa me permitirá que diga, bueno, Teresa ha sido activísima en la localización de los papeles que comentabais o tal para el foro, ¿no? Os recomiendo que después, ¿no? Hagáis una visión y un cierto empolle del material que hemos metido, ¿no? Con alguna cosa interesante, porque, por ejemplo, estaba también el vídeo de Carles Sierra, que es un buen divulgador, un buen comunicador, ¿no? Sabéis que es el director del Instituto de Inteligencia Artificial del CSIC, ¿no? Que, bueno, ¿no? Generaba también un buen preámbulo sobre lo que las inteligencias
artificiales generativas pueden dar, ¿no? Pero bueno, no hubiéramos hecho nada, creo yo, ayer sin el conocimiento de NADES, ¿no? Que ha sido, creo yo, el peso fundamental de la reunión, ¿no? Incluso lo voy a decir públicamente, en la cena me ha dicho Paul Spence, buena. Bueno, no veo a Paul, pero seguro que no le va a estorbar, ¿no? el que lo diga, ¿no? Bueno, efectivamente, ¿no? Eso ha sido interesante, poniéndonos también ante el reto de lo que estábamos entendiendo de lo que NADES nos contaba, ¿no? Que yo creo que también ha sido un elemento importante en la reunión de ayer, ¿no? Lo cual vuelve a ser algo proactivo para que si efectivamente entramos en este trabajo de integrar la inteligencia artificial, pues nos tengamos que poner esos deberes, ¿no? No decidimos hacer un taller específico porque éramos demasiado diversos, ¿no? Entonces no ha sido realmente un taller práctico en el sentido más estricto, ¿no? Pero sí nos ha ayudado la sesión, creo yo, que a perfilar diferencias, que es la IA y que es la IA generativa, por ejemplo, ¿no? A perfilar conceptos, los inputs, los outputs, a la importancia de la modelización. Hemos reflexionado sobre los datos, hemos reflexionado sobre la calidad de los datos, hemos reflexionado sobre los sesgos de los datos. Bueno, en fin, creo yo que ha sido un elemento interesante todo esto ahí. Hemos hablado también, y fue un eje interesante, sobre esta fusión, como digo, de trabajo entre técnicos y profesionales de diversos perfiles, ¿no? El papel del técnico, ¿no? Incluso con un punto casi de polémica, ¿no? Sobre si, ¿no? Efectivamente, si era, ¿no? Si es una suma de iguales, suma desequilibrada de trabajo, mayor diálogo, menor diálogo, ¿eh? Bueno, el diálogo, desde luego, ¿no? Se anotaba, pero bueno, había cierta medida, cierta diferencia, ¿no? En la manera de ver esto. Y de nuevo voy a utilizar a Paul Spence, le voy a hacer un poco. Ayer él dijo de sí mismo que iba a hacer spoiler de algo que decía, pero me pareció tan importante que, si me perdonas, voy a hacer yo también spoiler de una de las cosas que decías ayer, ¿no? Y es que en este momento de diálogo posible, ¿no? Antes, hasta hace no demasiado tiempo, era más fácil quizá, pero la entrada del logaritmo, ¿no? Nos pone ante una distancia mayor, ante una dificultad mayor para encontrar realmente, ¿no? Ese diálogo o ese ajuste total. Naturalmente él lo va a explicar mejor, ¿no? Que como yo lo digo ahora, pero me parece que es un punto interesante cuando estamos pensando en este diálogo común, ¿no? Bueno, empezamos muy críticas, quizá, ¿no? En la presentación se oían más voces críticas, aunque luego se fue terminando con algo más de consenso, creo yo, ¿no? Algo más consensuado, ¿no? Al principio escepticismo. Escepticismo, pero luego ya pidiendo de cosas. Sí, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hay? Bueno, y algunas cosas son positivas, muy claramente positivas, pues en el reconocimiento de autorías, ¿no? En la aplicación concreta, en la fecha, la datación de los documentos, bueno, ¿no? O sea, había consenso para trabajar, bueno, para encontrar puntos de utilidad clarísimo, alivio del trabajo. No fue este quizá el eje mayor, ¿no? En el alivio del trabajo del profesional, aunque curiosamente no, pues veríamos que sí, pero bueno, había gente que prefería, ¿no? Y que hablamos claramente de un trabajo, pues por ejemplo sobre transcripción o tal, ¿no? A la vez que fuera minucioso, lento o tal, al margen de que el modelo nos pudiera aliviar con mucha rapidez el tiempo, ¿no? Bueno, una de las inquietudes importantes y fue la preocupación por los derechos legales, ¿no? En torno a el trabajo ya de manera específica con el reconocimiento de textos y con las diferentes posibilidades de programas sobre reconocimiento de textos, ¿no? Y qué pasaba con ese producto nuevo que se obtenía, ¿no? Si son derechos institucionales, si son derechos de archivos, si son derechos de cada quien, si esa transformación. Bueno, esto era una preocupación importante a la hora de escribir o de tal, ¿no? No tengo un discurso, como veis, completamente construido, tengo que dar un poco de vuelta arriba abajo para dar. Bueno, sí se enjuició, se valoró directamente programas diversos, ¿no? Quizá los llamo programas y me corregirás si no es la palabra exacta, ¿no? Porque sí estaba Transcrus anotado, ¿no? Entre nuestra tarea, pues por supuesto que estuvo Transcrus.
Muy bien, interfaces y modelos. ¿Ves? Sí tenía que haber aprendido todavía más ayer, ¿no? Con Transcribus y con Scriptorium. Incluso algunos de nuestros asistentes al taller hasta hicieron prueba directa, en la comparación y en la valoración que todas, pero fundamentalmente Nades, hacía sobre uno u otra herramienta, ¿no? Intentando también plantear ahí los efectos mercantiles de una de otra, ¿eh? Entonces, en tu valoración también, ¿no?, lo que podía ser la discusión en torno a los softwares libres o no, ¿no? Y desde luego ciencia abierta, sin ninguna duda, ¿no? Bueno, voy a ir terminando, ¿no?, porque son pinceladas de trabajo, pero voy a ir terminando la intervención. Y quiero terminar volviendo a Houston. Tenemos un problema, porque la expresión se ha popularizado. Ayer hablábamos por la mañana también de la popularización o no de la ciencia, ¿no? Y se ha popularizado para usarse cuando estamos ante una situación de tensión, una situación generada por un imprevisto, ¿no? Hombre, el imprevisto originario era un poco delicado, no era tampoco tan imprevisto, o sea, volver a la Tierra o no, el Apolo 13 o quedarte en el espacio o perder la vida, pues realmente no es una cuestión baladí, ¿no? Pero bueno, lo que es interesante es que la creencia común, es decir, que la vulgarización, ¿no?, de esa frase, en el buen sentido de la palabra vulgarización, ¿no?, pues se ha generado para definir una situación de un imprevisto con facilidad, ¿no? Bueno, la frase es real, la frase es real, y la frase se crea en abril de 1970, o sea, casi cuando nace la inteligencia artificial, o cuando datamos la inteligencia artificial, si me apuráis casi con mi edad, un poquito más, ¿eh? Bueno, y durante la misión, la realidad, el hecho real, es que había estallado un tanque de oxígeno que causó problemas a la tripulación. Uno de los astronautas, al ver la luz de advertencia, o sea, ante el problema había una advertencia, un piloto rojo, ¿no?, que es el que dijo, el que generó, al hablar con el centro de control, ok, ¿no?, bien, Houston, hemos tenido aquí un problema. Fijaos, la realidad es completamente diversa, ¿no? Es garantizar un hecho pasado, no ponerlo en presente y en imprevisto y en sorpresa y en incertidumbre, sino narrar un hecho construido pasado que sí tiene realidad, ¿no? Y, ok, Houston, pues hemos tenido aquí un problema. Está en boca de un astronauta, ¿no? El hecho real lo pone en boca de un astronauta, no en el astronauta que la ficcionalización del cine nos ha dado, ¿no? O sea, es el astronauta que acompaña a Tom Hanks el que la dice, ¿no? En resumen, es una frase errónea, es una frase que funciona entonces en tiempo, que funciona en acción, que funciona en expresión lingüística. Todos esos elementos los hemos trabajado ayer al hablar en el taller, ¿no? Es un hecho real, que nos llega ficcionalizado, pero más importante aún, que quizá como público nos resulta más creíble y más apetecible la versión errónea que la real, ¿no? Entonces quizá aquí debemos reflexionar, ¿no? Somos historiadores, en amplio sentido, ¿no?, todos los que estábamos ayer, pero quizá, os lo pregunto, no historiadores de una única verdad, ¿eh? No somos historiadores esencialistas, no somos historiadores claramente positivistas, pero sí somos quizá historiadores del cambio, del proceso, preocupados por la pluralidad de discursos o preocupados por la verdad del hecho concreto, ¿no? Lo dejo aquí en una pregunta para ver si las IA generativas nos ayudan a ver el perfil o el frente de esta realidad o no, discurso o no. Bueno, y me toca concluir, no sé cómo, resumir, sintetizar, en fin, a ver cómo lo conseguimos. No recuerdo cuando tuvimos la primera reunión para organizar esto, Teresa, no sé si fue a la altura de octubre o noviembre del año pasado, y recuerdo que trazamos, como es lógico en una reunión de este tipo, una serie de objetivos para estas jornadas. No les pisaré el trabajo a los que tienen que concluir o cerrar las jornadas, ni a Paul tampoco, por supuesto, ¿no?, que como tampoco nos ha dicho de exactamente lo que nos va a contar, nos tiene así en ascuas. Hablábamos de que estas jornadas tenían que servir para hacer humanidades digitales y para compartir humanidades digitales. Un segundo objetivo era
de alguna manera introducirnos en un aprendizaje técnico un poquito más avanzado, para aquellos que no tenemos expertise en determinadas cuestiones, y en conjunto para todos nosotros, ¿no? Para los miembros de los distintos proyectos e invitados de EC. Y otro objetivo era ampliar la visibilidad del grupo, de los grupos que formamos ahora mismo EC dentro del campo de las propias humanidades digitales. Aquí Teresa ha tenido un papel muy importante, haciéndonos o visualizándonos en foros más amplios. Y, bueno, como bien decía Cristina, la gente de Itch se ha acercado a nosotros, es decir, un grupo puntero. Después aludiré un poco a en qué liga están jugando ellos y en qué liga estamos jugando nosotros, ¿no? Que es la infantil, mientras ellos están en la Champions. Pero se han acercado a ver la liga infantil, lo cual es significativo también. Y el cuarto objetivo era fortalecer los lazos entre las redes que ya tenemos tejidas, fortalecerlos, si es posible, un poquito más. También aludíamos al principio, yo creo que también se ha dicho a lo largo de la jornada de ayer, que la generosidad es clave. Cristina creo que lo acaba de decir, ¿no? La generosidad es clave, informando, compartiendo, utilizando, a veces sin contar de todos los secretos, pero bueno, desvelando algunas de esas intranets, ¿no? De nuestras cabezas, ¿no? Y de nuestros proyectos. Y por otro lado, también yo creo que se ha visto en los talleres y a lo largo de la jornada de ayer el deseo y voluntad de continuar a través de esas herramientas de la intranet. Ya ha habido aquí un llamamiento expreso a que todos entremos en todas y participemos compartiendo y aprendiendo, pero también que ha sido dentro y fuera del foro, antes y después lo va a ser, compartir o fortalecer proyectos comunes, particularmente EC, aunque tengamos que utilizar para ello pues, otros simposios o irnos a cenas pantagruélicas como la de anoche. Una de las preguntas que nos hacíamos en la previa, en estos debates que hemos mantenido bilateral o multilateralmente, concluíamos que las humanidades digitales no son una moda, a pesar de que lo pueda parecer en algunos foros, o lo hayan sido o lo hayan parecido hasta el momento. Porque los desafíos que tenemos, que no son pocos, pasan por explicar qué estamos haciendo, demostrar qué estamos haciendo, conectar lo que estamos haciendo en este campo con lo que estamos enseñando en las aulas, que muchas veces el decalaje es absolutamente brutal, cómo mejorar lo que estamos haciendo y aprovecharnos también de lo que estamos haciendo en este campo, ¿no? Es decir, en el ámbito de la divulgación científica, que se ha destacado ya, además había un taller específico, lo importante que son las humanidades digitales para visualizar esos recursos que nos ofrece lo visual, pero también lo investigativo, para, como decía, explicar, ¿no? Otro detalle que no es menor y que lo hemos estado hablando sobre las oportunidades que se presentan es que este campo de las humanidades digitales, lo definamos como lo definamos, ayer nosotros empezamos con 5 definiciones distintas de las muchas posibles, es quizá el polo de transferencia más importante, casi diría que único o prácticamente único en el ámbito de las humanidades, excluyendo la parte lingüística que tienen, ahora comentaré, que tienen, bueno, ellos ya están en un océano, ¿no? de tecnología y un océano de oportunidades, pero los que somos de las letras o de las humanidades, de la historia y de otros campos, digamos, o nos sumamos a esto o la transferencia es muy difícil, ¿no? Conectarla, y sobre todo también la dimensión tecnológica, ¿no? Lo de la cuestión docente no lo obviaré, pero sí insistiré también en la cuestión de utilizar las humanidades digitales como herramienta de investigación, no solo, como siempre hemos dicho, que sea bonito, que comunique bien, que justifique ante las autoridades académicas que estamos haciendo cosas o que justifique una beca, sino que nos sirva para investigar y sobre todo, y esto conecta con lo que nos comentaban o comentábamos, pero también nos daban en la conferencia inaugural, nos ofrecían conectar con la ciencia abierta, o como también se llama ahora la ciencia ciudadana, es decir, hacer ciencia con la gente que escucha o que ve ciencia, ¿no? Que es un desafío bastante importante, ¿no? Por cuestión del diferencial de conceptos,
de lenguajes, etcétera. Y no dejemos de lado la cuestión de la carrera académica. Con esto quiero conectar con lo que va a venir después, con ese debate sobre la precariedad, que va mucho más allá y que va sobre qué estamos haciendo, para quién lo estamos haciendo. Esto lo discutíamos también ayer cenando, esta sensación de que tenemos una mano libre o miramos hacia, como decía la canción de Silvio Rodríguez, ¿no? Miramos hacia el porvenir y al mismo tiempo tenemos una bola enorme que nos ata a las majors, a los sistemas de los rankings y los sistemas de evaluación, ¿no? Incluso los que nosotros mismos generamos, o nosotras mismas generamos. Importante que todos lo tengamos claro, las humanidades digitales, y como la investigación en general, ya no están en un campo, me vais a permitir la vulgaridad, de frikis, de interesados en lo bizarro, sino que están ya en las políticas europeas y muy conectados con esto que hablábamos de la ciencia abierta. Falta, es verdad, que una definición unívoca, y hay apuestas todavía, como decía, más ambiciosas en el campo de lo ético, como esa ciencia ciudadana, que va mucho más adelante, pero es mucho más que una declaración de intenciones, de un marco ético, de una propuesta, porque se trata de racionalizar recursos financieros y técnicos en la generación de conocimiento y en la transferencia a la sociedad. Y esto no lo digo yo, ¿no? Esto empezó la Unión Europea, creo que en 2014, con un proyecto piloto que se llamaba Open Research Data, que después fue asumido por los distintos gobiernos. En el caso concreto de España, todo esto está desde 2017 en la web del Gobierno de España, o sea que no es de ayer. Y en el programa Horizonte 2020 de investigación e innovación de la Unión Europea, y en todos los desarrollos que han venido después, normativos, de programas de investigación, etcétera, etcétera, de infraestructuras, ¿no? Que ahora aludiré a ello. Bueno, los fundamentos de todo esto, y esto a mí me alegra, los fundamentos de todo esto son los principios FAIR, ¿no? Esa idea de que los proyectos sean encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables, ¿no? Que según suena parece que es una cuestión, pues eso, de buena voluntad, pero cuando uno se los lee realmente, yo los tengo aquí, si alguien los quiere, los podéis buscar en internet, en realidad está hablando de cosas muy específicas desde un punto de vista técnico, también ético, pero está hablando de metadatos, está hablando de hacer públicas las metodologías, en fin, está hablando de cuestiones muy importantes, cuestiones que han salido aquí en los talleres, que han salido en los debates también. La sostenibilidad técnica de los proyectos, los que están alojados en servidores públicos y los que están alojados en servidores privados, que esto, cada cosa tiene su desafío. Aquí poníamos el caso de un proyecto de aquí de la casa que estaba en un servidor público y que desapareció, ¿no? Por una mala decisión técnica y un problema de comunicación. Necesitamos contar con sistemas tecnológicos robustos. Ayer comentábamos en nuestro taller, ¿verdad, Daniel?, el tema de Flash, ¿no? Cuando desapareció esa tecnología, desaparecieron gran cantidad de proyectos de una calidad enorme que han desaparecido porque alguien además con nombre y apellidos, ¿quién fue exactamente? O sea, una decisión empresarial que se cargó una serie de proyectos que estaban hechos con una tecnología, ¿no? Sistemas tecnológicos que sean seguros, pero que estén además dentro del marco, los marcos estrictos de la legalidad. Los que trabajamos para lo público no podemos estar en espacios grises, ¿no? Y muchas veces lo estamos sin querer. Todo lo que tiene que ver con derechos de autoría, de imagen, la gestión de datos personales, esto está más claro, pero hay muchos más desafíos, ¿no? Acerca de las patentes y de qué estamos haciendo con el dinero que nos dan las instituciones públicas para hacer ciencia. Bueno, esto es un campo. También se ha señalado como otra de las cuestiones clave la gestión técnica de los datos y los metadatos, dentro de estos principios FAIR, desde la conformación, que aquí se ha hablado ahora mismo de esta cuestión, hasta el ámbito de la interoperabilidad, que además deben ser accesibles físicamente. Cuando digo físicamente puede ser una pantalla, pero también desde la perspectiva de la comunicación y de la transferencia. Y esto es, de hecho, el objetivo de alguno de los talleres que acabamos de presentar.
Bueno, cuestiones como la depuración técnica de la base tecnológica, apostando por software libre en abierto, por comunidades y redes de colaboración, que también lo hemos señalado, reduciendo, aunque esto sea muy difícil, algunos veremos casi imposible, la dependencia del software comercial de estándares, sobre todo más que del software, de los estándares y de los servicios gestionados por corporaciones privadas. Y digo corporaciones, porque aquí no se trata de renunciar a la colaboración con la empresa privada, ni muchísimo menos, pero sí con las corporaciones que nos definen cómo tenemos, cuáles son las herramientas con las que nosotros tenemos que investigar. Y después aludiré brevemente a ello. Y esto un poco más para los jóvenes. Aquí también se ha planteado, sobre todo en los debates previos, que las humanidades digitales son una oportunidad para el desarrollo de nuestras carreras y para generar grandes proyectos y laboratorios de investigación. Hay que ser claros, las humanidades no están entre las principales líneas estratégicas del 10º Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2024-2027. Lo digo todo, está en la web, lo podéis consultar, del Gobierno de España, que se plantea, como sabéis, al calor de la Ley de Ciencia de 2022, muy ambiciosa, y ya veremos a dónde llega. Bueno, hay que ir dentro de ese plan al cajón desastre de cultura, creatividad y sociedad inclusiva para encontrar aquellas líneas, o la única línea en realidad donde podríamos nosotros encajar, que es cultura, patrimonio cultural y creatividad, que no tiene PERTES, no tiene planes complementarios, no tiene estrategias, ni tiene planes específicos, frente a, por ejemplo, lo que tiene la nueva economía de la lengua, uno de esos campos prioritarios, que tiene su propio PERTE y tiene su Plan Nacional de Tecnologías del Lenguaje. Es decir, tienen pasta perfectamente definida. Las ciencias sociales, que también están en esta línea, o sea, estamos los de la lengua, estamos los humanistas y estamos los de las ciencias sociales. Los de las ciencias sociales competimos por estos pocos recursos, o muchos, pero ellos cuentan con muchísimos más campos de aplicación y de transferencia. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ciencias sociales, sociología, antropología, etcétera, está orientado pues a la economía social y de los cuidados, al reto demográfico. En fin, nosotros, si nos vamos a otro marco que es muy conocido, el de los ODS, tenemos que rascar mucho, hilar muy fino y de forma muy retórica para encontrarnos en los ODS, ¿no?, las humanidades. Y esto es importante porque nuestro ex rector lo llevaba todo el día aquí, el circulito. Así que está ahí muy presente. Si él se lo cree, pues nosotros también. Que cada uno saque sus conclusiones, y cada uno tome sus decisiones, pero van a poder competir en igualdad un proyecto de investigación muy sesudo sobre sintaxis del latín medieval o sobre la mujer en la sociedad campesina del antiguo régimen, con proyectos dedicados a la bioseguridad o a la inteligencia artificial. Pues parece que no, lo vamos a tener más complicado, a menos que, yo abro la puerta a la esperanza y soy optimista siempre, a menos que hagamos por nosotros. Yo esto se lo digo mucho a la gente pequeña que nos acompaña, decir, haz todo lo que puedas por ti mismo, que después siempre tendrás alguna ayuda, pero tienes que hacer por ti. Y esto yo creo que nos compete. Las humanidades están en el plan estatal, veamos lo positivo, están. Si no estuvieran, podríamos empezar a gritar de pánico, ¿no? Existen convocatorias diversas que tienen que ver con este campo. Lo mismo que existen infraestructuras que están orientadas específicamente a las humanidades y las artes. Caso de Daria, que lo hemos comentado varias veces, la infraestructura europea de artes y humanidades. Está Clarín, la infraestructura orientada a recursos lingüísticos y datos sobre cultura. Y en España se ha hecho una especie de hub que se llama Claria/es, en la que participan la Biblioteca Nacional, el Consejo, muchísimas universidades, el Centro de Supercomputación de Barcelona, que parece que suena a ciencia ficción, pero también está esta universidad, no está la mía, pero sí está la vuestra. Pero a través de, por ejemplo, está la Complu, a través de esos, digamos, de esos polos dentro de esa infraestructura como es Claria, hay otras universidades. Complutense es muy generosa y tiene prácticamente todas las de Madrid, están conectadas a través de su polo, ¿no? Y ahora la propuesta. De aquí debe salir, puede salir, nos animamos a que salga un proyecto que compita en estas convocatorias o en otras parecidas, que las hay a nivel europeo, es decir, EC, que además tiene ese apellido tan bonito de concentrador de proyectos, que es una preciosidad y es un acierto de Teresa,
podemos o nos animamos a dar ese paso. En realidad lo difícil ya lo hemos hecho, ya estamos aquí, ya compartimos, evidentemente el camino está por abrir. Y voy a eso, a los problemas que aquí se han planteado, y voy acabando. Uno muy lindo que se ha planteado hace poco es el de cuidar el conocimiento. Esto a mí me ha encantado. Me ha encantado y es importante, tiene que ver con la ética, pero tiene que ver también con nosotros. La mesa que hay después sobre precariedad tiene que ver esto, con los cuidados, con lo común, con cómo compartimos experiencias y cómo nos ayudamos. Se ha planteado también el problema de la información estructurada, lo cual a mí me parece un problema relativamente secundario, porque es verdad, es un problema central, pero yo creo que en humanidades siempre se ha estructurado muy bien la información. Se ha trabajado muy bien desde el Renacimiento, incluso antes. Esto se planteaba en la conferencia inaugural. Las ciencias humanas son muy sólidas. Tenemos unas técnicas de investigación, de transcripción maravillosas. Transcribus, sin toda la tradición de transcripción que llevamos en las espaldas y con todas las horas, ¿verdad, Gurchane?, de transcripción y más y más y más, pues esto no sería posible. Alguien le ha tenido que enseñar a la máquina a hacerlo, ¿no? Y alguien le corrige a la máquina y dice, no, por aquí vas mal, aquí no pone indio, aquí pone judío. Esto me pasó a mí transcribiendo, judío, y era, o sea, yo leí indio y era judío, ¿no? Desafíos que tienen que ver, y me lo vais a permitir, con nuestras propias inseguridades, nuestros propios complejos de inferioridad, que ya a mí cada vez se me van quitando más, frente a los científicos, ¿no? Yo esto lo discuto mucho con científicos cuando me dicen que la ciencia tiene que ser objetiva. Digo, o no. En mi caso, concretamente, y en el ámbito en el que estoy, en el que me muevo entre la historia y la antropología, es precisamente todo lo contrario. La nuestra es la ciencia de lo subjetivo, pero no porque a mí me apetezca, es porque yo trabajo con sujetos muertos o sujetos vivos. Y los sujetos, por su naturaleza, son subjetivos. Entonces, bueno, es que mi información y la manera de procesarla es totalmente diferente de la tuya. Tú construyes conocimiento por arriba, yo lo construyo por abajo. Es diferente, sin más. ¿Es mi estatuto epistemológico peor? En absoluto. Y en esto también nos puede ayudar, es decir, nos puede ayudar a superar esas inseguridades, pues decir, yo también tengo capacidad tecnológica, yo también puedo hacer ingeniería, con ingenieros, evidentemente, no tenemos que reciclarnos ni muchísimo menos, teniendo compañeros de viaje, como pueden ser los diseñadores de proyectos, los ingenieros, los informáticos, que nos pueden ayudar, lo mismo que nosotros les podemos ayudar a ellos. Daros cuenta que cuando estaban los compañeros de ITS aquí, sabéis que es un centro súper avanzado de tecnologías del lenguaje que están centrados en el euskera, generan, entre otras cosas, traductores automatizados para esta lengua minoritaria que parece que a nadie le interesa, pues hay gente que está metiendo esfuerzo y dinero. Ellos nos pedían ayuda a nosotros, yo lo entendía así, querían que alguien, digamos, les ayudara a concebir los experimentos que ellos necesitan para testar la tecnología, y eso sale evidentemente de nuestra experiencia, ¿no? Otra cuestión que se ha planteado en los talleres y que nos han resumido antes es la idoneidad de las tecnologías, que yo creo que están muy conectadas también con los miedos, ¿no? Es decir, no sé si meterme en esto o esto para mí me supera, estoy más cómodo, que esto del confort también es importante, en mi pequeño escritorio, con mis documentos, sin enredarme en mayores complicaciones y sin necesidad de llegar a una reunión y que te empiecen a hablar de programación, como me pasaba a mí cuando empezamos a programar, y además era online con los informáticos, y yo miraba la pantalla y digo, no sé qué estoy haciendo aquí, porque solo veía números, ¿no? Cuando me enseñaban las tripas de la máquina, y después me di cuenta que las inseguridades eran tantas o mayores por parte del informático, porque no sabía cómo traducir aquello que necesitábamos y hacerlo visible, ¿no? Congestiones, se ha dicho, no solo inseguridades, eso me ha gustado esa palabra, ¿no? Y desafíos que tienen que ver, por supuesto, con lo técnico, con lo financiero, la pasta es importante, no es lo único, pero es muy importante, de coordinación, también éticos. Quizá el de coordinación, si podemos conectar con los miedos, es esa idea que ha surgido aquí de no llego a todo. Yo creo que eso es un síndrome muy potente que también se ha señalado aquí, que afecta al conjunto yo creo que
no sé, del trabajo científico en nuestro país, y yo creo que en cualquier lugar. Voy a citar a un antropólogo con un libro muy recomendable, si no lo habéis leído ya, Trabajos de mierda, de David Graeber, que directamente ataca al sinsentido de muchos de los procesos y de los estándares de investigación y procesos de calidad que este sistema capitalista acelerado pues ha generado y que los científicos hemos adoptado muchas veces con alegría, ¿no? Porque qué bonito estar en un comité de evaluación de la Agencia Andaluza de Calidad, como estoy yo, esta semana he tenido reunión, es muy bonito, ¿no? Claro que sí, te pones ahí el papelito que hablábamos de esa cuestión, pero no llegamos a todo. Y para poder superar ese no llegar a todo, o trabajamos en red o conseguimos mucho dinero. Y tenemos un gran equipo jerárquico donde yo soy el jefe o yo soy la jefa y tengo mucha gente trabajando para mí. Esto nos lleva, y voy terminando, insisto, a los problemas quizá más filosóficos, más de filosofía de la ciencia. Aquí tenemos un experto y yo no me voy a meter mucho en ese jardín, los problemas ontológicos, ¿no? Cómo las humanidades son una manera complementaria de hacer ciencia, de hacer I+D también, que puede potenciar, por un lado, nuevas maneras de hacer ciencia, pero por otro lado, la innovación en lo que ya venimos haciendo. La innovación o la mejora, a veces yo creo que va a ser menor, porque, insisto, la capacidad de transcripción, la calidad de la transcripción depende de los ojos y de la experiencia del que transcribe o de la que transcribe, más que de la capacidad tecnológica. La máquina nos va a ayudar muchísimo y quizá en algún momento lo haga mejor. Y eso tiene que ver, a su vez, evidentemente, con la solidez de los datos, con el rigor del trabajo que hagamos. Tiene que ver con el compromiso, yo estoy convencido plenamente, el compromiso ético con esa ciencia abierta, si no queremos llamarlo también ciencia ciudadana, para romper con las majors, como ya se está intentando, con mucho esfuerzo, para romper con esas dinámicas en las que todos nos vemos impelidos, ¿no?, a tener un Q1, 2 Q1, 3 Q1, para los que hay que pasar sí o sí por caja, de alguna manera, y hay que ajustarse a un número de palabras determinados, y hay que adaptarse a una serie de lenguajes y de estructuras de exhibir el conocimiento muy específicos, es decir, estandarizados. Y resulta paradójico en un mundo donde los que tenéis redes sociales, lo que estáis mostrando precisamente todo el día es vuestra particularidad, vuestra individualidad, vuestro ser único, pero al mismo tiempo en nuestra práctica profesional pues nos dejamos pasar por el rodillo y por el molde de hacer galletas. Y esto tiene que ver con una segunda pata a lo ético, no solo como profesional, sino también, como profesionales, hacia la sociedad, en el sentido que mencionábamos nosotros al principio de nuestro taller de la alfabetización de los datos. Esto es muy importante, nosotros tenemos que explicarle a la gente, por supuesto escuchar a la gente, que la gente sabe mucho de lo suyo, son los expertos en lo suyo, pero nosotros también sabemos de lo nuestro, no podemos renunciar a eso, y hay muchas cosas que no se explican bien. Hay muchas cosas que uno, cuando abre la caja tonta, está escuchando y dice, ¿cómo puede este periodista estar diciendo esto? ¿Cómo puede manipular estos datos? ¿Cómo el político, el político ya no, vamos a dejar los políticos de lado, pero bueno, ¿cómo se puede transmitir tan mal y no sé si consciente o inconscientemente la información? Y en eso nosotros tenemos un papel fundamental. Y por último, yo creo que espero resumir bien, la reivindicación de las humanidades digitales, conectando con lo que he dicho ya, de las humanidades digitales como un campo de innovación que es legítimo y que nos pertenece, si lo queremos abordar. Esto es como el que se va a montar en un barco para cruzar el Atlántico, o no, o decide quedarse en puerto. Uno se puede montar en el barco y disfrutar del viaje y sufrir las tormentas, o quedarse en puerto, que también es absolutamente legítimo, y saludar con el pañuelo al emigrante, ¿no?, hacia la isla de Ellis. No es que haya al final del viaje un paraíso, ¿no? Nos lo podemos creer como esos emigrantes que iban hacia América, hacia ese sueño, pero el viaje siempre es interesante. Gracias.